Le dice, le exhorto a que revise su gestión, asuma su responsabilidad y hable con la verdad. Y yo te lo advertí, compañera. Te lo advertí cuando vos hiciste hacer 4 cercos en la Ocaña, cuando supuestamente hiciste un congreso. No nos dejaste participar, indicando que éramos funcionarios públicos. Es decir, porque somos funcionarios públicos, perdemos nuestra calidad del movimiento al socialista. Cobardía. Lamentablemente, solo los cobardes que no tienen ninguna capacidad para resolver la situación económica de nuestro país pueden buscar culpables. Entonces, el presidente Arce dice en este contexto, es culpa de Evo Morales. No, es decir, pongamos las cosas en su lugar. El gobierno nacional no tiene respuestas. Luis Arce es tan responsable como Evo Morales, como Álvaro García Linera y como otros jerarcas. También estaba ahí David Choquehuanca. David Choquehuanca tampoco puede guardar silencio, hacerse como que no pasó nada, como que no estuvo en la fiesta. Estuvo en la fiesta del despilfarro, de botar la plata a manos llenas, construyendo museos, construyendo aeropuertos donde no hay pasajeros. Han perdido el libreto, han perdido el guión. No, es decir, ya no tienen una explicación lógica, ya no tienen una explicación coherente. La economía del país. Entonces, el gobierno con ese tipo de discurso de buscar culpables nos está diciendo soy incapaz. No tengo capacidad para resolver los problemas del país. El proyecto de acortar el mandato presidencial de Luis Arce continúa y tiene 3 modalidades. No se gobierna poniendo excusas, se gobierna resolviendo problemas. Me parece acertado. Esto es Cabildeo Digital. Bienvenida, Amalia, ¿cómo estás? ¿Qué dice la carta de Evo Morales a Luis Arce Catacora? Hola, Cachito, que tengas una buena jornada. El mismo deseo para todos los amigos que nos siguen. Estas son las últimas noticias. Bueno, es una carta de 4 páginas que Evo Morales le manda a Arce, lo hustea y le dice que la responsabilidad de la tragedia que está atravesando el país, de falta de dólares, escasez, etcétera, 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 no es de Evo Morales, sino de Arce Catacora. Lo encara y le dice, pero si usted era mi ministro de Hacienda, mi ministro de Economía, y usted estaba de acuerdo con todo, usted estaba de acuerdo con la nacionalización, usted estaba de acuerdo con todo, lo cual es absolutamente cierto. Y le dice, la responsabilidad es suya, porque es usted el gobernante, y por una venganza personal, usted va a tirar por la borda el legado del masismo, el legado del socialismo. Le dice, le exhorto a que revise su gestión, asuma su responsabilidad y hable con la verdad. No se gobierna poniendo excusas, se gobierna resolviendo problemas. Me parece acertado. Han perdido el libreto, han perdido el guión. No, es decir, ya no tienen una explicación lógica, ya no tienen una explicación coherente, no saben qué hacer. La inflación acumulada, real, hasta ahora, de acuerdo a los datos que tenemos, es de 7.2%. Es decir, ese acúmulo de los primeros 4 meses de 2% se dispara más de 5 puntos entre mediados de mayo y mediados de agosto, en 3 meses. Entonces, el presidente Arce dice en este contexto, es culpa de Evo Morales. No, es decir, pongamos las cosas en su lugar. El gobierno nacional no tiene respuestas. Ha dejado de tenerlas hace mucho tiempo, o no ha querido tenerlas, porque la única respuesta es hacer profundos virajes estructurales en la toma de decisiones. Tendrías que ajustar el gasto corriente y redireccionar inversión pública para apalancar inversión productiva, tanto nacional como extranjera.
No, eso no pasa por la cabeza del gobierno nacional. Acuerda medidas administrativas con el sector empresarial cruceño, especialmente, politiza la agenda mediática, sigue ocupado en perseguir a Evo Morales en vez de resolver los problemas económicos del país. Pero ¿cómo, pues, compañero Evo, que no te culpen a vos? Si vos estabas al lado de Ponciano Santos, que estaba amenazando en acortar mandatos, ¿por qué no le agarraste, pues, de la nalga más que sea para que se pueda poner en democracia? No está bien eso, que a tu lado estén pidiendo, pues, acortamiento de mandatos, golpe de Estado, y a vos te dieron golpe de Estado. Y no fue Ponciano Santos, por si acaso, el que te defendió, fue este servidor y muchos otros. Y ahora, obviamente, nos ves como si fuéramos tu enemigo, cuando en realidad lo que queremos decir claramente es que puedas entrar en democracia. Ya te ha dicho varias veces el Tribunal Supremo Electoral que vos solito no puedes convocar a ningún congreso. Y yo te lo advertí, compañero. Te lo advertí cuando vos hiciste hacer 4 cercos en la Ocaña, cuando supuestamente hiciste un congreso. No nos dejaste participar, indicando que éramos funcionarios públicos. Es decir, porque somos funcionarios públicos, perdemos nuestra calidad del movimiento al socialista. Entonces, hay varios errores. Dejas que a tu lado estén hablando de golpe de Estado y vos ni te inmutas. Entonces, tienes que hacer caso, pues, a las autoridades. Tienes que hacer caso las leyes, la constitución política del Estado, porque de otra manera te ven mal. Compañero Evo, te lo digo sinceramente, te ven mal, te ven como autoritario, que ya no ves a la población boliviana, sino más bien a tu entorno, que tienen intereses muy particulares. Sí, además esto se va a convertir ya en términos político-partidarios en la línea política que va a bajar a todos los estamentos partidarios del más evista, ¿no? Esta carta seguramente se va a difundir profusamente por las redes sociales, seguramente se la van a imprimir y se las va a poner en los ampliados, en las reuniones, en los diferentes eventos partidarios que tenga el evismo, porque esa es, digamos, la utilidad que tiene este tipo de pronunciamientos. Y respecto de la gestión de Luis Arce, por supuesto, no puede hacerse el que no estuvo en el régimen de Evo Morales. Él fue 13 años ministro de Economía, solamente le faltó un año porque tuvo problemas de cáncer y tuvo que incluso ser atendido fuera del país. Entonces, Luis Arce es tan responsable como Evo Morales, como Álvaro García Linera y como otros jerarcas. También estaba ahí David Choquehuanca. David Choquehuanca tampoco puede guardar silencio, hacerse como que no pasó nada, como que no estuvo en la fiesta. Estuvo en la fiesta del despilfarro, de botar la plata a manos llenas, construyendo museos, construyendo aeropuertos donde no hay pasajeros, construyendo canchas donde no hay jugadores de fútbol. Estuvo también David Choquehuanca, así que no pueden hacerse los del otro viernes. Estuvieron cuando había la fiesta del despilfarro de los recursos del país a Maya. Cobardía. Lamentablemente, solo los cobardes que no tienen ninguna capacidad para resolver la situación económica de nuestro país pueden buscar culpables. ¿Quién era, pues, el señor Lucho Arce? ¿Acaso no era ministro de Evo Morales? ¿Acaso no era el que supuestamente el gran economista que manejaba la economía del país? Entonces, el gobierno, con ese tipo de discurso de buscar culpables, nos está diciendo: soy incapaz, no tengo capacidad para resolver los problemas del país. Yo lamento que los bolivianos nos hayamos equivocado, particularmente nosotros en las filas del MAS y PCP, nos hemos equivocado al nominar a este señor como candidato a nuestra presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Ese calificativo no viene al caso. Si fuera así, también yo me declararía cobarde en ese caso, porque lo vengo diciendo hace 6 meses atrás, de que hubo una política energética errática de Evo Morales y que lamentablemente hoy estamos pagando las consecuencias, como se lo advirtió este ciudadano oportunamente a él, y no le dio la gana de tomar las acciones correspondientes. Por lo tanto, lo que ha dicho el presidente Arce es solamente la verdad. No hubo una política adecuada, nos gastamos las reservas de gas, no buscamos más, no repusimos,
y hoy por eso vendemos menos gas, por eso hay menos plata para las universidades, para los municipios y para el gobierno en su conjunto. Evo le dice a Arce, usted está llegando al 5º año de su gestión, muestre resultados. La responsabilidad principal por la situación en exploración y producción de hidrocarburos recae en usted, en las decisiones que toma o no. Revise su gestión y asuma responsabilidades. Bueno, en el fondo se están tirando la pelota de la responsabilidad. Arce dice, ¿es Evo el responsable? Y Evo dice, no señor, es Lucho Arce. A mí me parece que la síntesis es que los dos son corresponsables de este desastre. Porque en materia de hidrocarburos, así hubieran dejado de invertir en exploración en los 3 últimos años, eso no afectaría dramáticamente la situación. El punto es que se ha dejado de invertir hace 14 años, Cacho. Ese es el problema, ¿no? Hace 14 años. Las empresas privadas, por la ley de nacionalización y los decretos posteriores, se les quitó esa responsabilidad. La ley anterior les daba el derecho de producir a cambio de explorar. Tenían la obligación de explorar y se distribuía a áreas de exploración y tenían un compromiso de ley de invertir, y el Estado controlaba cuánto invertían las empresas privadas y las transnacionales, obviamente privadas. Con la nacionalización todo pasa a responsabilidad del Estado, desde la importación de gasolina hasta la exploración. Era una estupidez porque la exploración es la parte más cara del negocio de los hidrocarburos. Y entonces lo que pasó es que el gobierno de Evo y luego Arce sobreexplotaron los campos que seguían en manos de las transnacionales, Petrobras, Repsol, etcétera, etcétera, ¿no? Ya con un contrato nuevo, pero la exploración seguía en manos de las transnacionales. Yacimientos no hizo trabajo de campo, trabajo productivo, nada, era un administrador. Y los obligó a sobreexplotar los campos, porque eso les daba muchos ingresos y mucha plata para el presterío que significó la administración de los recursos nacionales. Hoy esos campos están agotados y era la responsabilidad de Yacimientos de invertir en exploración. No lo hicieron, Cachito, no lo hicieron. 14 años que no lo hicieron. En realidad no es solo 14, ¿no? Desde el 2006 a la fecha son 18 años, ¿no? Y ese es el asunto. Está bien que se tiren la pelotita, pero uno tiene que saber que tanto uno como otros son los responsables de que hoy el país no tenga divisas. Y no tiene divisas porque se acabó el gas. Y una mala noticia para este septiembre negro que tú avisoras, y es que en este septiembre Argentina deja de importar gas a Bolivia. La última molécula de gas sale como a mediados de septiembre. ¿Qué significa esto? Que Bolivia deja de percibir $800 millones. ¿Qué te parece? Malas noticias, Amalio. Se viene un mes entonces tremendamente complicado en términos económicos, pero un fragmento de lo que has leído de la carta de Evo Morales dice que hay una suerte de venganza de parte de Luis Arce hacia Evo Morales. Querer convulsionar el país por intereses particulares es un despropósito. Normalmente los movimientos sociales han recurrido a bloqueos de caminos, huelgas, para intereses comunes, para intereses generales. Por ejemplo, para derrotar a la dictadura de Hugo Banzer Suárez el año 71. Por ejemplo, para derrotar el golpe de Natuch Buch en 17 días. Por ejemplo, para recuperar la democracia en agosto del 2020, cuando la señora Áñez quería seguirse prorrogando en el gobierno. Pero esos son intereses de carácter común, de carácter general. Querer convulsionar al país sobre intereses particulares da una mala señal de la situación en la que está analizando el expresidente Morales, pero además yo quiero ser muy claro.
El proyecto de acortar el mandato presidencial de Luis Arce continúa y tiene 3 modalidades. Una, un juicio de responsabilidades en la asamblea, pero es una ruta muy larga, no les da el tiempo. 2, un golpe militar duro, ¿sí? De tal manera que lo que pasó el 26 de junio sea nada más que el ensayo general, el tanquetazo que pasó en Chile, ¿no? Antes del golpe de Allende. Y lo otro es lo que se llama la revolución de colores, que es asentarse sobre alguna preocupación de la gente supuestamente legítima, producir tal convulsión social que finalmente igualito se mete en Fuerzas Armadas. A esta última variante está jugando Evo Morales, y lo cual me parece lamentable porque está repitiendo los errores que se cometieron ante el doctor Siles el año 1985. Quiero señalar que las decisiones del órgano electoral no se sujetan a ninguna presión política, a ninguna presión, venga de donde venga. Nuestras decisiones son firmes, son decisiones de hierro que están en estricto apego a la ley y a la Constitución. Sí quiero señalar un dato elemental, fundamental. Causa una extrañeza enorme, una preocupación enorme a nuestra democracia. El año 2010 se aprobó una ley 044. Es una ley que le da un blindaje, le da caso de corte, genera esta figura de juicio de responsabilidades por el ejercicio de funciones para el presidente del Estado, para los magistrados del órgano judicial, para el vicepresidente del Estado, para los magistrados del Tribunal Constitucional, para el fiscal general. Pero qué extrañeza que en esa ley 044, que otorga este privilegio de juicio de responsabilidades, no estén los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Yo pregunto, ¿por qué ese año 2010 sacaron a los vocales del TCE? Parece que estaban buscando vocales marioneta, parece que estaban buscando vocales títere, vocales pasibles a una presión política. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.